la mayoría de las familias son disfuncionales. Esto lo hemos podido comprobar, no solo en nuestra propia familia, sino que lo podemos comprobar también cuando constelamos aparentemente a otras personas, donde detectamos las diferentes disfuncionalidades de cada familia. Él dice que una familia disfuncional se asemeja a entrar a un cine a mitad de la película, y nunca entender lo que pasó, y que esto provoca una continua necesidad de querer entender las cosas. Como yo vi la mitad de la película, ahora no entiendo. Entonces yo quiero entender y surge en mí esa continua necesidad de querer entender. Y a no ser que yo cure mi pasado, voy a estar toda mi vida intentando comprender qué fue lo que pasó. El niño interior tiene mucho que ver con esto, con esa falta de comprensión, eso que no entendemos por qué nos sentimos como nos sentimos, qué nos está pasando. Pero ¿qué sucede? Este querer entender, nosotros lo llevamos a la mente, o sea, a la cabeza, y queremos entender desde la cabeza, porque la cabeza es la gran defensa contra el sentir, y justamente la cabeza es la que impide sanar ese dolor original, que está vinculado al niño interior. Llega un momento en nuestras vidas que por más que pensemos, nos vamos a agotar y entonces vamos a dejar que entre la luz. Yo recuerdo que tuve un amigo que, bueno, yo era joven en esa época, pero nunca me olvidé de lo que me dijo ese día, y me dijo que cuando ya justamente te agotás de querer resolver pensando, el guardián del umbral, él le llamaba el guardián del umbral, ese que está custodiando para que no lleguemos, que no pasemos al sentir, se rinde. Se rinde el guardián del umbral. Y entonces entra la luz de la claridad y podemos comprender. Mientras yo trate de sanar pensando, nadie puede sanar pensando, es imposible sanar pensando. Por eso las constelaciones funcionan, ¿no? Ya sea las fluviales, no sé, cualquier constelación funciona, más allá de que nosotros, bueno, estamos enfocados en estas de los vínculos, pero bueno, todas las constelaciones funcionan siempre que conectemos con el sentir. Este dolor original está conectado con algo que este autor le llama la vergüenza tóxica, que no es una vergüenza común, ¿no? Como decir, ay, me dio vergüenza, no sé, tal cosa. No, sino que es una vergüenza tóxica. Es un sentimiento de ser imperfecto, inadecuado, que está enterrado en lo profundo de nuestra psique. Está conectado con ese dolor original, por eso todos tenemos una herida. Y este sentimiento de no sentirme correcto hace que yo pierda el contacto con mi auténtico yo y al mismo tiempo me paraliza internamente, o sea, dejo de sentir. Es como si yo me sintiera degradado ante mis propios ojos, esa imagen que tengo de mí, y entonces me desprecio a mí mismo. Y cuando yo creo que no puedo ser yo mismo, entonces dejo de estar de acuerdo conmigo mismo e intento escapar de ese dolor mediante, bueno, acá él pone una adicción porque obviamente él lo trabajó desde el alcoholismo, ¿no? Pero de cualquier tipo de adicción que tengamos. Ya pensar también es una adicción, ¿eh? Estar pensando todo el día es una adicción. Bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Paralizamos, queremos paralizar ese dolor porque a nadie le gusta que le duela, utilizamos estrategias. Él nombra estas 6 estrategias que son la negación, la represión, la disociación, la proyección, la conversión y la minimización. Todos para poder soportar este dolor usamos esos 6 mecanismos de defensa.
La negación es cuando nosotros nos decimos, no, no está pasando en realidad, o sea, niego que eso esté pasando. La represión es cuando yo digo, esto nunca sucedió. La disociación es cuando yo digo, no recuerdo lo que pasó. La proyección es, esto te está ocurriendo a ti, no a mí. Y la conversión es cómo compulsivamente hago el amor cuando siento que está pasando. O sea, hago alguna actividad, algo que me dé placer para no sentir. Y la minimización es que yo siento que esto ocurrió, pero no es tan grave. O sea, lo minimizo. Esas 6 estrategias son las que utilizamos todos los seres humanos, porque obviamente todos estamos alejados del sentir, no es que algunos. Por eso cuando nosotros nos embarcamos en una constelación, o somos terapeutas y estamos constelando, nosotros somos los que estamos ahí en ese rol, es que justamente lo que estamos haciendo es conectar con eso. ¿Mm? Por eso es necesario el centro vacío, porque si no, no vamos a acceder a ese espacio, porque ese espacio del sentir está cubierto con muchas capas para no poder acceder ahí. Por eso hay personas que les cuesta más acceder a su centro vacío que a otras, porque justamente para defenderse de ese dolor utilizan alguno de esos 6 mecanismos que vimos. Por eso trabajar con el niño interno no es moco de pavo, no es que decir, voy a trabajar con mi niño interno, y así nomás. Hoy vamos a hacer nosotros un gran trabajo con el niño interno, una gran meditación bien profunda, ¿Mm? para que nosotros comprendamos cómo se accede a ese espacio, y va a haber algunas de ustedes que van a poder tocar ahí y otras quizás no, porque justamente ahí vamos a darnos cuenta de la cantidad de capas que tenemos, de acuerdo a cómo podamos, ¿no?, contactar. Bien, este dolor original tiene que ver, justamente está ligado a esta vergüenza tóxica, algo que me hace sentir que soy incorrecto. O sea que tengo vergüenza de ser yo, entonces me desconecto. Y está acompañado justamente de alguna emoción que surgió en el pasado, que generó una experiencia traumática, ¿no? De una experiencia que a mí me traumó, entonces quedé bloqueado. Entonces mi mente ahora no puede evaluar o integrar esa experiencia. ¿Qué hace la mente para protegerse? Disminuye su funcionamiento y se empequeñece cada vez más, porque el bloqueo emocional se intensifica cada vez que ocurre una experiencia similar. Esto que nosotros vivimos como patrones repetitivos. Nosotros le llamamos patrones repetitivos, pero es que en realidad es la misma emoción que cuando surge, otra vez me conecta con mi dolor y entonces yo como mecanismo de defensa es como que me evado. Yo le llamo desconectarse del sentir. Y cada vez tengo la mente más confusa. Por eso los que llegan al punto este de constelar es porque ya realmente no aguantan más. No saben para dónde ir. Por eso a nosotros llegan siempre personas que están muy dolidas, ya muy confundidas. Por eso ayer, cuando estábamos con las chicas en las prácticas, estábamos viendo justamente eso, que si no conectamos con ese centro vacío y no llevamos al cliente a ese espacio, es muy difícil constelar. A veces constelar no es cuestión de tener mucho conocimiento. A veces puedo tener lo mínimo y hacer una constelación muy buena, porque conecto muy bien con el espíritu, ¿no? Así que yo cada vez que tengo una experiencia que parece ser que es nueva en mi vida, pero que me conecta con la emoción que quedó bloqueada, vuelvo otra vez a conectar con ese dolor original y la siento con una intensidad tan grande que quizá lo que está pasando en realidad no es tanto, no es para tanto, pero es que para mí es terrible. Yo lo vivo como terrible, porque es como, yo les digo, no como si me hubiesen puesto el dedo en la llaga.
Entonces uno Ujú, dice, pero ¿cómo me siento así por esta pequeñez? Bueno, porque justamente me está conectando con algo muy doloroso. ¿Y por qué llegamos a este tema como empezamos al principio de las familias disfuncionales? ¿Y a qué se les llama una familia disfuncional? Nosotros somos consteladores familiares, tenemos que conocer muchas cosas acerca de las familias. ¿Qué dicen las familias disfuncionales? Le dicen al niño, no sientas. Le dicen, no hables, no expreses. A veces se lo dicen así, literalmente, o sea, hablando. A veces lo dicen por debajo, o sea, es invisible el mensaje, es invisible. mm, Yo siempre les comento ese cuento que hay del caballito de madera, que justamente está basado en un niño, cómo el niño llega a morir justamente por salvar a su mamá, ¿no? Está basado todo en un caballito de madera. Es muy profundo ese cuento porque la verdad el mensaje no era verbalizado por la mamá, ni el papá, ni nadie, pero es que el niño lo captaba, ¿no? Está muy relacionado con las paredes, todo. Siempre digo que se los voy a... Tengo que ver dónde lo tengo. Sé que está en un libro, pero no me acuerdo en cuál. Eso es lo que sucede, ¿no? En todas las familias disfuncionales. Cuando nosotros vamos a constelar, no es que nosotros le vamos a decir al cliente, sí, vos tenés que sanar tu niño interno. O el cliente va a venir a decir, yo vengo a sanar mi niño interior. No, no va a surgir así. Va a surgir porque nosotros vamos a darnos cuenta que justamente este cliente, ¿no? que viene a constelar va a contar en su relato que siente algo vinculado a algún trauma. Los traumas obviamente son experiencias que nosotros vivimos en las cuales quedamos bloqueados, mediante la cual se manifiesta en nuestra vida mediante una fobia, bueno, una depresión, eh, bueno, una adicción, bueno, lo que sea que alguna manifestación, ¿no? Que el cliente cuenta que no puede, ¿sí? O dice, estoy muy inseguro, soy muy inseguro, qué sé yo, a ver, no se me ocurre, no se me viene ningún trauma ahora. Bueno, pero todas esas manifestaciones que tenemos emocionales, más que tienen que ver con las emociones, tienen que ver con traumas. Nosotros le vamos a pedir que obviamente elija un objeto para representar ese trauma, o sea, esa emoción, eso que lo tiene bloqueado. Recordemos que en las constelaciones individuales nosotros siempre estamos trabajando con esto que nos pesa, lo que nos bloquea, eso que cargamos, ¿no? Que sentimos ese peso que sentimos que cargamos, que no es nuestro, y que justamente tenemos que ver a dónde estamos mirando para darnos cuenta a quién le corresponde eso, o de quién estamos cargando eso. Entonces el cliente dice, bueno, vamos a trabajar en seguridad, que es un tema bastante común. Me siento insegura y elige este bloque. Ya ujú. nosotros, como consteladores, sabemos que se refiere a una figura masculina, no es femenina. O sea, un hombre. No es que específicamente tenga que ser el padre. ¿Bien? En este caso podemos deducir porque vamos a trabajar con el niño interno. Porque quizás contó, ¿m? Que bueno, que papá era muy autoritario y la retaba mucho y ella le tenía miedo al papá. Imaginemos una situación así. Entonces, para ella ver esto, cada vez que ve una figura autoritaria representada por un hombre, siente inseguridad. Imaginemos que el cuento viene por ese lado, porque es difícil constelar sin cuento previo. Es como decir, estamos trabajando en el aire, pero bueno, vamos a intentar hacer lo posible para poder explicar más que nada el movimiento del niño interno. El niño interno, siempre lo que le pasa, ¿no? Es que esta que se llama, imaginemos María,
es una adulta, o sea, tiene un cuerpo de persona grande, de qué sé yo, 40 años. María tiene 40 años. Pero María ve la vida desde acá, porque este trauma, este dolor que ella carga, lo está mirando desde ella, esta niña. Entonces, claro, la niña representaría esa herida que ella trata todos los días de cubrir, de tapar, y trata de comportarse como una adulta, pero no puede. Por eso utiliza esos mecanismos de defensa que hemos visto recién, para no sentir vergüenza, porque si no esa vergüenza tóxica va a aflorar. Entonces María dice, ¿qué hago? Entonces justamente utiliza algún mecanismo de defensa y obviamente no nota que su problema está aquí, en su niña interior, en su herida. En el niño interior es lo inconsciente, es la mente infantil, es esa mente, es todo eso que está guardado, podemos decir como una gran bolsa, oculto, por eso no lo vemos, y por eso cuando constelamos lo vemos, porque la constelación permite acceder ahí. Por eso a mí me gusta trabajar con esto, con los vínculos, porque no sé, es que yo me siento cómoda con esto porque es que se ve muy Ujú. claro. Hay otros consteladores que, bueno, tienen otras preferencias. A mí de todo lo que experimenté, estas son las que más me gustan, porque es como que siento que acá se ve muy claro cuando se está Sí. trabajando desde un centro vacío. Si no se trabaja desde un centro vacío, no, porque vamos a estar haciendo un juego de muñecos ahí y no tiene ningún sentido. Mañana que vamos a ver la clase uno, que vamos a arrancar de vuelta por la clase uno, voy a tratar de profundizar un poco más en la clase uno, así que los que vieron la clase uno, si la quieren ver de vuelta, la pueden volver a ver. Ya saben que los que ya vieron todas las clases pueden volver a verlas todas las veces que quieran, porque siempre vamos a hacer algo un poquito más profundo. Siempre hay que tratar de ir un poquito más a lo más profundo para ampliar nuestra conciencia, ¿no? Y poder justamente, bueno, ir aprendiendo cosas nuevas. Bueno, estábamos entonces en el tema este de que ella dice, ¿no? Justamente, tienen que no sé si tocó a alguien más acá, miren un cachito, ¿no? Acá ya no, estoy dando la entrada, ahí está, adentro. Entonces, volviendo al tema, ella es María, parece una mujer grande, de 40 años, pero su trauma, su emoción bloqueada, tiene que ver con ella. O sea, con lo que no es Ujú. porque sean dos diferentes, pero es con lo que le pasó a esa niña. Entonces nosotros como consteladores, uno de los tantos movimientos que hacemos es llevar justamente a esa niña con sus padres para que sus padres la acompañen a mirar eso, ¿sí? Eso que en ese momento, ¿sí? Por un ratito apartamos a la adulta, por eso le tenemos que poner a la niña. Nosotros constelamos y nos damos cuenta, ¿no? Le ponemos a la niña y le ponemos a sus padres detrás de la niña, para que justamente los padres miren con la niña eso, que sería el trauma X, en este caso la inseguridad, y la niña le diga a sus padres, yo miro a alguien que amo, porque seguramente este trauma también está ligado a alguien en el sistema que sintió esa inseguridad. Ujú. A veces en la constelación surge eso, sale, el cliente lo dice porque le aparece una imagen, ¿no? Por lo que sea, a veces no. O sea, no es que se tienen que obsesionar que sí o sí hay que poner uno, que hay que poner el excluido sí o sí. Si el cliente no dice nada, trabajamos solo con la emoción. En este caso, bueno, una inseguridad. Pero si el cliente lo dice, por ejemplo, le decimos esa frase, yo miro a alguien a quien amo, y nosotros le preguntamos, ¿y a quién mirás?
y aparece en el cliente la imagen, se lo agregamos. Siempre y cuando aparezca. Si no aparece, no es importante. Por favor, miren ustedes conmigo también en esa dirección. O sea, como dije recién, si es necesario, vamos a imaginar que ese que no miraron, qué sé yo, era, bueno, ¿por qué no puede ser un niño que nació y murió al nacer? Vamos a imaginar que sea eso. La podemos poner junto con el niño y que miren a los dos. O que eso está representado por ese hermanito, por ejemplo, que justamente nació y murió. Yo el otro día en una constelación, la señora había puesto justamente a esa hermanita que no había, que había nacido y muerto. Ella la tenía, está bueno, además que la constelación era muy llamativa porque estaban todos amontonados, ¿no? Una cosa todo amontonado acá. Y ella había ubicado a la hermanita pegada a ella, así. Y después quería poner un conflicto, que era el conflicto que ella tenía con la pareja, ¿no? Lo tenía el conflicto, y no le entraba, no tenía lugar para ponerlo. Entonces dijo, lo voy a poner entre medio de mi marido y mi hija, porque mi hija está enojada con mi marido porque nosotros nos separamos. Ahí aparecía ya el dolor de la hija, el dolor de la niña de la hija, ¿no? Y entonces quedó ahí, en el medio del padre y la hija, porque ella ya no podía cargar otra cosa más, porque es que en su sistema no había espacio, ya ella lo veía, su configuración era muy ajustada. Por lo general la persona que está muy bloqueada emocionalmente configura ajustado.